Alianza Lima perdió 1-0 con Libertad de Paraguay el día de ayer por Copa Libertadores de América. Según lo que vi yo, ¿cuáles fueron las razones de la derrota de Alianza Lima? Para mí fueron dos grandes razones lo que vi ayer, pero dos razones muy importantes. La primera, en la pizarra, el duelo de técnicos lo ganó Aquino, el entrenador de Libertad se lo ganó a Gorosito. Y miren que me ha tocado seguir la campaña de Alianza en Copa Libertadores y es primera vez que veo que en la pizarra pierde Gorosito. ¿Y por qué digo esto? Porque el planteamiento que hizo el entrenador de Libertad le funcionó. Todo lo que él imaginó, el partido se dio de esa forma, no como lo imaginó Gorosito. Libertad se sintió cómodo, se sintió con ventaja en todos los lugares de la cancha. Ahora, estamos hablando de un partido Copa Libertadores, no es una ventaja arrolladora porque obviamente Alianza tiene mérito, tiene recursos, me refiero a los jugadores, Gorosito también es inteligente, no es que lo van a pasar por arriba 100%, pero sí lo suficiente como para ganarle el partido. De hecho, una de las razones que yo veía era que por ejemplo, en la mitad de la cancha muchas veces Libertad tenía superioridad numérica. ¿Por qué? Libertad tenía a estos dos mediocampistas como son Caballero, Sanabria, más estos dos por los costados que eran Franco y Melgarejo, y Martínez, que era una especie de enganche, vamos a decirlo así. Entonces estos 5 jugadores versus los 3 de Alianza Lima, que eran Noriega, Lavandeira y Cepelini, obviamente la superioridad numérica favorecía a Libertad. Y eso se notó durante todo el partido. ¿Qué pasa con esos jugadores por banda? Franco y Melgarejo eran mediocampistas cuando Libertad los necesitaba y eran extremos cuando tenían que atacar. Ese movimiento de piezas de ajedrez y ese saber a lo que estaban jugando, ese plan llevado a cabo a la perfección, para mí fue clara muestra que Aquino planteó y leyó mejor el partido que Gorosito. Gorosito no pudo cambiar esta situación. Después lo que hizo fue cambiar jugador por jugador, pero tampoco le dio resultado. Y aquí viene la segunda razón, que por qué perdió ayer Alianza Lima. La segunda razón es porque el duelo entre jugadores también lo perdió Alianza Lima. Es decir, el duelo técnico lo pierde y el duelo de jugadores también lo pierde. Una, porque tenían en muchas ocasiones superioridad numérica, pero dos, también porque el duelo 1-1 lo ganaron simplemente. Y para eso voy a decir una jugada decisiva. Por ejemplo, en el gol, revisen el gol cuando tengan tiempo. En el gol, ese 1 contra 1 entre Aguilar y Zambrano, lo ganó en la misma jugada 2 veces Aguilar. Primero que viene la pelota aérea, lo saca, lo cuerpea Aguilar a Zambrano, Zambrano se cae y Aguilar descarga hacia Melgarejo. Y en la misma jugada, Aguilar le come la espalda a Zambrano y termina haciendo gol. O sea, le ganó 2 jugadas al mismo tiempo, en 3 segundos, que terminan en gol. Ahí tienes una jugada decisiva que la ganaron los jugadores de Libertad por sobre los de Alianza Lima. Y después, vamos a empezar desde atrás. Bueno, el arquero lo saco porque no tuvo responsabilidad en el gol. Los dos centrales, para mí Garcés bien, no tuvo mayores inconvenientes. Zambrano, que perdió ese duelo decisivo que termina en gol. Trauco, que tuvo problemas pero tremendos con Franco, tuvo problemas pero desde que empezó el partido. Enrique con Melgarejo estuvo parejo, pero igual tenía momentos donde estaba incómodo Enrique, aunque Enrique se fue más al ataque que Trauco. Pero igual, digamos que esos duelos por las bandas en ese sector de la cancha para mí fueron superiores a los de Libertad. Después, en la mitad,
Noriega, que es un jugador que tiene categoría, que tiene físico, que es incluso elegante para jugar, Noriega, Lavandeira y Cepelini, digamos que los 10 primeros minutos estuvo parejo. Cepelini encontró algunos espacios para tratar de generar fútbol, pero ya al poco andar del partido, a los 15 minutos, 20 minutos, ya la superioridad de Libertad en la mitad de la cancha se empezó a notar. O sea que también en la mitad de la cancha los jugadores de Libertad, como que eran Caballero, Sanabria, por ejemplo, Franco, Melgarejo y Martínez, que era más una especie de enganche, tuvieron superioridad, ganaron ahí. O sea, ahí está el 1 contra 1. Un poco culpa técnico, pero un poco culpa de los jugadores también. Y después, en ataque, los jugadores de Alianza Lima, Castillo y Quevedo nunca aparecieron. Nunca pudieron conectarse bien con los compañeros y cuando les llegó la pelota nunca hicieron diferencia. Y la gracia de ellos es que hagan diferencia en el ataque, porque cuando tienen que defender y retroceder, no son los mejores en eso. Y por último, bueno, estuvo Barco peleando ahí solo contra los dos centrales y después le tocó a Pablo Guerrero, pero obviamente era una pelea difícil. Los centrales paraguayos, todos sabemos cómo son firmes, son duros. Estaba Viera y Jiménez, después Jiménez se lesiona, pasa Jiménez al lateral y entra Gutiérrez, me parece que, y en el segundo tiempo les tocó con Guerrero, pero también lo controlaron. Es decir, el triunfo fue justo para Libertad porque fue superior en la cancha con los jugadores y fue superior en el planteamiento técnico. Así que esta vez hay que felicitar a los paraguayos, son un equipo duro, son un equipo difícil y esperar que Alianza Lima mejore. Yo le iba agarrando cariño a Alianza Lima en estos partidos, lo empecé a seguir desde la fase anterior de Copa Libertadores y bueno, están recién empezando, yo creo que pueden corregir. El segundo tiempo entró Cantero, que entró con ganas, entró a desordenar un poquito y eso estuvo bien, no alcanzó. Gaibor, que le falta para mí, entra muy frío, tiene que entrar con más proactivo, sobre todo cuando se va perdiendo. Y bueno, y Guerrero, que trató de pelear, pero no le llegaban pelotas que eran con ventaja para los centrales. Eso, amigos, si tienen alguna idea distinta, escríbanmela ahí y métanle like. Un saludo.